con Mariana Pardo, que conoce muy bien la fundación y con parte de nuestro equipo de Gresa, quisimos preparar esta presentación. Sandra me oyó decir esto hace 3 años en el ministerio y lo voy a repetir. Y es que si yo volviera a nacer, quisiera ser enfermera. Y, y lo digo de verdad. No veo una profesión más integral que la enfermería. Y creo que la decisión que tomó la fundación cuando estaba el doctor Uribe de director y fue sacar el departamento de la jerarquía de la dirección médica y crear una dirección que le responde al director, ha sido una de las decisiones más relevantes porque he seguido la trayectoria que este equipo de la dirección desde su inicio con el Sayolanda, después con Sandra y con todo el equipo de la dirección han venido haciendo para lograr que esto sea realidad. Y, y estar hoy acá realmente me llena de orgullo y de placer y espero poder acertar con lo que nos inventamos con Mariana. Quiero terminar diciendo algo que no es menor, y es que en medio de un sector lleno de titulares de prensa, de controles políticos a la ministra, de incertidumbre, que nadie sabe qué va a pasar mañana, de peleas entre unos y otros, estar hablando acá de la calidad de la enfermería, de romper paradigmas para el futuro, es un oasis increíble. Y yo creo que ese es el espacio que hay que permitirse, poder sentarse a pensar en el futuro, aunque a veces pareciera que el futuro no existe porque coge uno un trancón, porque hay inseguridad, por una cantidad de cosas que nos golpean. De modo que muchas gracias y con esa introducción arrancamos. La presentación nace de acá. Aquí ustedes ven las últimas 16 carátulas de la revista The Economist, tal vez la más prestigiosa del mundo, y no hay que decir mucho. Ustedes ven ataques cibernéticos, ven dictadores consolidándose en el poder, ven guerras, ven, ¿qué más puedo hablar? Cambio climático, ven problemas de nutrición, bueno, cantidades de cosas que el Foro Económico Global resume en 6 grandes dificultades que estamos afrontando. En primer lugar, la guerra. Ya no ocupa todos los titulares, pero las atrocidades que se cometieron son espantosas y mientras estamos acá, hay temperaturas de 5, de 6, de 7 grados en las ciudades de Ucrania donde no hay calentadores para poder calentar a la gente. Literalmente la gente se está muriendo de frío y de hambre en Ucrania. Entonces puede que ya no veamos los misiles y que ya no estemos a puertas de una guerra mundial en este momento, volvió a bajar la alarma, pero hay guerra y ahí hay espacio para la enfermería. Hay una crisis económica que no va a ser nada distinto a disparar todos los problemas que ya tenemos, más inflaciones, todo está carísimo, todo está difícil, no hay empleo, hay una cantidad de problemas. Ahí vamos a tener una cantidad de temas asociados a salud mental. Ahí cabe la enfermería. Hay una cantidad de temas asociados y cada vez más al ámbito hospitalario con el cambio climático. Realmente los hospitales tienen mucho por aportar en el cambio climático y por ende el rol de la enfermería dentro del cambio climático es impresionante. El tema de las brechas digitales. Entre más avance hay hacia lo digital, más brechas se generan con los que no tienen acceso a lo digital. Y ahí tenemos que buscar cómo nos inventamos modelos que cierren esas brechas. En el tema de nutrición, que yo creo que es el problema más dramático e invisible junto con la salud mental que tenemos hoy en día, pues el campo de actuación es todo desde la educación hasta los servicios, pero todo el campo de actuación. Y dejé de último la pandemia ahí deliberadamente porque en este momento 5 personas que conozco tienen COVID y 7 más, no voy a decir nombres de personas específicas que no se han hecho pruebas y que pueden estar con gripa, no, pero 7 más tienen gripa y no sé, mejor dicho, estamos en la mitad de un brote pandémico, ¿sí? ¿Y cuántas personas siguen pendientes de sus inyecciones, de sus vacunas? ¿Quiénes no se ha puesto el refuerzo? Entonces, yo creo que el rol de la enfermería en la incertidumbre del mundo podría empezar y terminar acá, pero Sandra y Marta tuvieron a bien asignarme 50 minutos, entonces voy a tratar de llegar hasta el final. Pero el rol es que en medio de la incertidumbre, la enfermería hoy está más vigente que nunca.
Y no solo como nos la queramos imaginar, sino como viene siendo y como tenemos que recoger lo que ha sido para proyectarla hacia adelante. Pero en el mundo de hoy la enfermería está vigente. Muy bien, el contexto regional pues es realmente difícil. Si ustedes miran lo que está pasando en Argentina, si miran lo que está pasando en Chile, si miran lo que está pasando en Perú, en Brasil, son todo tipo de tensiones políticas. Tenemos además la crisis migratoria más fuerte del continente y la segunda en el mundo, después de la de Siria y Turquía. La más importante ha sido la de Colombia. Pregunta de sociales de cuarto de primaria de mi hijo. ¿Cuántos habitantes tiene Medellín? Exacto, nadie sabe. Medellín tiene como 3 millones de habitantes. Pues lo que ha llegado a Colombia entre el año 2018 y hoy desde Venezuela son 3 millones de habitantes. Lo que pasa es que no están en una ciudad, están en los centros de miseria muchos, están en las periferias, están en la prostitución, en el microtráfico, en la delincuencia. Y ahí hay espacio para entender cómo trabajar. Miremos el tema de crisis económica sin entrar en el detalle, pero lo que está pasando es durísimo, ¿sí? Todo está carísimo y la Navidad va a ser dura para todos, porque los regalos, la comida, todo está caro. El año entrante va a ser difícil, ya lo sabemos. ¿Cómo prepararnos para eso? Las redes sociales, que son una locura, son buenísimas para hacer cosas chéveres, pero lo que pasa todos los días es que nos polarizamos y los algoritmos hacen que nos polaricemos. Y, por supuesto, la afectación ambiental y lo que empezamos a ver a nombre de pequeñas cosas. Una inundación en La Calera, 2 personas fallecidas, una inundación en no sé dónde, una persona, un deshielo en Brasil ayer, ustedes vieron lo que pasó. Pero cuando miramos, realmente esto que es silencioso para algunos, es absolutamente elocuente para los más pobres y los más vulnerables. Entonces, no podemos desconocer el cambio climático. Y en lo nacional, pues, ¿qué decir? Si es que todos lo vivimos, 100 días de un nuevo gobierno que nos está ilusionando a algunos con una palabra, el cambio, y nos está angustiando a otros con una palabra, el cambio, y nos está llenando de incertidumbre a otros con una palabra, el cambio, pero todavía no estamos entendiendo muy bien para dónde es el cambio y lo que sí tenemos es incertidumbre. Hay además una percepción de inseguridad horrible. O sea, todos los días yo creo que en los principales periódicos hay videos de el robo de las 4 motos en la 134, el robo de no sé qué en Kennedy, la bajaron de la bicicleta, y una cantidad de cosas que lo van cargando a uno. Ya hablé de la economía y Colombia no es nada distinto a lo que pasa en el mundo, pero además hablé de la polarización y la agitación. Le estaba contando a Roosevelt ahorita esta mañana parqué, Sandra y yo nos encontramos en el parqueadero a las 6:50 de la mañana y un señor estrelló a otro echando reversa. El estrellado se bajó y le dice, bueno, se dañó el carro. Y otro dice, ¿cuál se dañó el carro, viejo hijo de tantas? Si yo no hice nada, no sea abusivo, usted viene a cobrarme lo que otro le hizo. Y lo empezó a insultar. El otro se subió a su carro y se fueron. No hubo forma. O sea, donde le hubiera dicho algo, le pega. Yo estaba tratando de llamar a la persona del parqueadero y fue imposible. Pero es porque estamos agitados, porque reaccionamos durísimo a todas las cosas que nos pasan. Entonces ahí es donde yo quiero cerrar la introducción diciendo, es que lo que vemos en los periódicos nos pasa a nosotros adentro. Y por eso estar acá sentados es un privilegio. Y tomarse el espacio para pasar este día trabajando en pensar el futuro y en reflexionar es clave. Y ojalá pudieran soltar los celulares. Hay una cosa muy difícil de entender, muy difícil, y es que si lo sueltan estos 40 minutos que faltan de esta conferencia, el mundo va a seguir sin ustedes. Y lamento decírselos, porque uno cree que de verdad es que si no contesto, si no estoy conectado, pero no saben la paz y el alivio que es dejar el celular un rato, cerrar los computadores. Y como decía un amigo, oiga, desconéctese para conectarse. ¿Sí? Entonces, desen la oportunidad de estar acá en este foro, en este congreso 11º de enfermería clínica para pensar el futuro. Me parece sobrado y tenemos esa oportunidad. Voy a entrar en materia poquito a poco y empiezo con estas noticias. Para los colombianos, pues fueron habituales hace unas semanas, el pánico de la salud. El viernes de la semana pasada, la ministra reveló las bases, nada distinto de lo que dijo
hace 4 meses en campaña, nada distinto de lo que dijo hace 3, ni hace 2, ni hace 1. Y salió, yo creo que el mejor artículo de lo que está pasando en el tiempo. No tengo nada que ver con el tiempo, pero ahí salió el artículo por Ricardo Silva el domingo pasado. Una mirada muy integral de la incertidumbre que se está generando. Entonces, lo que vamos a tratar de entender es de dónde venía el sistema en Colombia y dónde estamos y hacia dónde pareciera que nos quieren llevar. Y si logramos entender eso, vamos a tratar de entender el impacto que puede tener esto en la profesión de la enfermería y por ende en el trabajo de ustedes. Y esa es como la agenda para lo que viene. Esta es una premisa básica de perogrullo, pero los sistemas de salud son un reflejo de las sociedades que los diseñan, los usan y los operan. O sea, no podemos tener en Colombia el diseño de salud de Suiza porque no somos suizos, sino colombianos. Y por eso aquí vemos una cantidad de cosas buenas, como tenemos buenas cosas los colombianos, y vemos problemas como tenemos problemas los colombianos. De modo que aquí no estamos haciendo nada extraordinario y todo esto para decirles, no hay un sistema de salud perfecto en el mundo. Tuve la oportunidad de pasar un día el miércoles de la semana pasada y el martes con un señor que trabajaba acá, que se llama Juan Pablo Uribe, y que dirige el área de salud del Banco Mundial. O sea, el tipo entiende lo que está pasando en salud y decía, no hay nadie, no hay ningún país que tenga resuelto el problema de la salud. Todos estamos intentando hacerlo de la mejor forma. Y lo que hemos hecho acá es interesante. El objetivo de los sistemas sigue siendo el mismo. El objetivo de los sistemas sigue siendo el mismo. Mejorar el estado de salud de la población, responder a las expectativas de los ciudadanos y garantizar la sostenibilidad del sistema. Pero ahora le estamos poniendo esa frasecita que es en el centro el paciente, en el centro el usuario, en el centro las personas, a lo largo de todo el ciclo de vida. O sea, los sistemas de salud no son para que alcance la UPC ni para que los paguen a los hospitales, para servir a las personas. Para eso son los sistemas de salud y eso es lo que hacemos desde la enfermería, servir a las personas desde diferentes miradas. Antes de 1993 existía el Sistema Nacional de Salud. A partir de la Ley 100 se empezó a llamar Sistema General de Seguridad Social. ¿Qué pasaba en el Sistema Nacional de Salud? Todo lo hacía el ministerio. Pero vamos a ver que el 20% de la población, de 100 colombianos, que éramos entonces 30 millones, el 20, o sea, 6 millones de personas, estaban en el Seguro Social. Y esos 6 millones de personas se comían el 50% de la plata de todos los colombianos. La organización de los hospitales era muy difícil. Los hospitales eran realmente complejos de administrar. Y yo no voy a decir mucho más porque todos ustedes han oído la mejor descripción y todos han visto y han vivido la mejor descripción técnica de lo que es la salud en Colombia antes de 1993. Y lo hizo Juan Luis Guerra con el Niágara en bicicleta. No me diga que los médicos se fueron, no me diga, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa canción? No me diga que no tienen aspirina, no me diga que el alcohol se lo bebieron, es que eso, ¿cuándo ha pasado? ¿Sí? Y es verdad, ustedes llegaban a un hospital, los que tenemos memoria, porque yo veo muchas personas que nacieron poco antes o inclusive después del 93, pero ustedes se acuerdan que uno llegaba a los hospitales y le decían, ahí está la cama, casi siempre con sábanas, pero a veces no tenía, y al frente le venden el yelco, le venden la penicilina, le venden el suerito, usted me lo trae y nosotros se lo ponemos. Y ese era el hospital de antes. Y eso era lo que había. Yo no estoy diciendo mentiras. Y las filas en urgencias y las camillas llenas de personas enfermas era lo que había. Entonces, ¿para qué desgastarnos en entender qué había? Simplemente, el Estado desde el ministerio le daba la plata a los hospitales y los hospitales las usaban para prestar servicios. Y cada vez le dábamos más plata a los hospitales y cada vez prestábamos menos servicios porque era más fácil cruzar las cataratas del Niágara en bicicleta que prestar servicios de salud en ese modelo. Ahí ustedes ven la cobertura, el 20% de la gente, el 18% en el seguro social, algunos en el sistema privado, 26% no tenía nada y el 40% dependía de los hospitales públicos. Eso era lo que había entonces. Y hago énfasis en esto porque esto pudiera ser a lo que volvamos si seguimos caminando sin claridad hacia esa reforma. Miren esta gráfica, no voy a entrar en el detalle, pero abajo ustedes ven
la población partida en 10 de acuerdo a su ingreso. Entre más a la derecha, más ingreso tienen las personas y entre más a la izquierda, menos ingreso. Y si ustedes miran, bueno, eso no se ve. No se ve. Pero si ustedes miran por allá la línea roja, el 35% de las personas pobres no podían ser atendidos. Si ustedes comparan eso con las personas con mayor capacidad de ingreso, pues realmente es 35% contra menos del 10%. Y es claro que ese 10% o 7% era porque se iba a otros países a buscar atención. Entonces, fíjense el tamaño de la inequidad. Eran los más pobres a los que menos servicios de salud les dábamos antes de la ley 100. Y ahí arrancó el proceso y empieza la ley 100 y la ley 100 tiene, voy a hacer una pregunta que es antipática, pero les pido el favor que la contesten sin mirar a los vecinos. ¿Quién de ustedes se ha leído la ley 100? Levanten la mano. Eso, ahí está. No, el parcialmente no, porque es que parcialmente no vale. Exacto, 5 personas se han leído la ley 100. Y lo digo porque es que no es porque en el Congreso 11º de Enfermería, los enfermeros y las enfermeras no se han leído la ley 100. Nadie se la leyó. Si este Congreso fuera de medicina, ningún médico se ha leído la ley 100, pero todos peleamos contra la ley 100 todos los días. No podemos jugar un rol pasivo frente a lo que está pasando. Hay que organizarse desde la enfermería y ojalá entiendan mis palabras, no necesariamente desde la enfermería que reivindica derechos, sino desde la enfermería que quiere pensar en sistemas de atención y en las personas para involucrarnos en esta reforma. No puede ser que 30 años después estemos peleando todos los días con una reforma y no sabemos ni siquiera qué era esa reforma. No es un regaño, simplemente es una invitación a leer lo que viene y a participar en el debate y ojalá tengamos foros de enfermería que se paren en el debate. Estos eran los principios de la ley 100, aseguramiento universal, check, hoy estamos al 99% de los colombianos y tenemos varios venezolanos, obligatoriedad, ¿quién de ustedes puede tomarle hoy del pelo al sistema? Si uno trabaja por prestación de servicios y no cotiza en mi planilla, pues simplemente no puede trabajar. O sea, hoy es obligatorio hacerlo y tenemos mecanismos para amarrarlo. Integralidad, pues ahí le dan a uno de todo, puede que le cueste trabajo, pero le dan de todo. Solidaridad, hoy las personas, y lo vamos a ver ahora, con menor capacidad de ingreso, acceden por el régimen subsidiado y tienen todo lo que necesitan igualito que los del régimen contributivo. A veces más, y a veces no se quieren salir del régimen subsidiado para cotizar en el contributivo por eso. Entonces, es importantísimo lo que hemos logrado en solidaridad. Libre elección, yo tengo dudas de eso, pero bueno, por lo menos podemos escoger la EPS. A mí me duele y me dolía hace poco, cuando todavía existía Café Salud y Salud Vida y Salud Cop, que me llamaban personas a decirme, oiga, es que mi mamá está hospitalizada. Y yo, ¿qué EPS tiene? Salud Cop. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben en qué EPS están las personas que ustedes quieren? ¿Están en la que ustedes quieren? Porque si no, cámbienlas. Cámbienlas a las que ustedes quieran, porque el día que se enfermen van a perder ese derecho que les da la Constitución y la ley, escoger la salud que quieren. Yo igual recibo llamadas hoy de muchas EPS que no funcionan bien, pero ya la mayoría de la gente está, y no estoy diciendo que sean perfectas, pero en las que mejor funcionan, en las Compensar, en las Suras, en las Sanitas, en esas que mejor funcionan. Entonces, oiga, coja el listado de la gente con la que va a rezar la novena del 24 y pregúntele, ¿qué EPS tiene? No, esa no, tío, pásese a tal otra. No, esa no, tía, pásese a tal otra. Hagan esa gestión el 24. Ese es el mejor regalo de Navidad que le pueden dar a su familia. Descentralización y participación, concertación, gradualidad, eficiencia y calidad. Acá les voy a explicar la ley 100. Esta es pregunta de examen de toda la vida. Imagínense que antes de la ley 100 había un pueblito de 10.000 habitantes. El Estado le daba al hospital de ese pueblito 10.000 millones de pesos. Es decir, subsidiaba el hospital o subsidiaba la oferta. ¿Sí? ¿Qué dijo la ley 100? Oiga, yo no le voy a dar 10.000 millones de pesos al hospital, sino le voy a dar 1.000.000 de pesos a cada uno de esos 10.000 habitantes. Son los mismos 10.000 millones de pesos, pero no se los entrego al hospital, sino que cada uno de ustedes tiene
un carnetcito de su EPS, que es equivalente a decir que tiene una tarjeta de crédito de 1.000.000 de pesos para salud. Eso fue lo que hizo la ley 100. Entonces, cuando les pregunten en el examen, ¿qué hizo la ley 100? Ustedes dicen, la ley 100 hizo eso. Redujo los subsidios a la oferta y los transformó en subsidios a la demanda. Y si no habían leído la ley 100, ahí les hice la copialina en 30 segundos y ya entendieron qué fue lo que cambió. Y obviamente, para poder manejar esa plata, pues tuvimos que cambiar el sistema y entonces ahí creamos, en primer lugar, ese marco del sistema de salud y le dimos un rol a los ciudadanos, el rol de ser usuarios de un sistema. Y yo todavía me pregunto todos los días, porque le seguimos diciendo pacientes y lo único que no son pacientes. Ellos saben más que uno, vienen con Google, con abogado, con todo. Entonces, realmente serán usuarios, serán pacientes, no sé, pero el sistema sí los define como usuarios y les da un único rol. ¿Cuál es ese rol? La libertad de elección. Por eso insisto, en la noche del 24, regálenle a su familia ayudarles a escoger una EPS que funcione bien, porque ese derecho no lo podemos dejar quitar. ¿Qué les dijo a las EPS? Sean ustedes los expertos compradores del sistema. Como había una propaganda muy vieja, tal vez los mayorcitos nos acordamos, había una propaganda de una persona que llegaba al mecánico y el mecánico le decía, su merced, es que se le dañó la chumacera del bumper. ¿Qué será la chumacera del bumper? Pues ni idea. Igualito a la colangiografía retrógrada endoscópica bajo sedación. Ni idea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la única decisión que uno toma cuando va al médico? Esa. Porque el resto de las decisiones las toma el médico por uno. Mira, te vas a hacer una retrografía, y vamos a ir con gadolinium, porque creemos que el gadolinium en la última revista nos ha indicado que ni idea, ¿sí? Ni idea. Entonces, lo que hacen las EPS son tres cosas. Primero, conforman redes de atención confiables. No es lo mismo la red de Compensar que la red que tenía Salud Vida, para hablar de un muerto y no de un vivo. Segundo, sirven de agencia al usuario, es decir, le ayudan al usuario a resolver esa simetría de información. Cuando el médico le manda el papelito que dice te tienes que hacer una colangiografía retrógrada endoscópica bajo sedación, ellos entienden qué es eso y le dicen, ¿saben dónde la hacen? Aquí, acá y allá, y vaya y haga eso. Y usted no tiene que saber el detalle, alguien lo está agenciando, alguien lo está representando. Y tercero, lo protegen del riesgo financiero. Cuando una EPS hace eso bien y además gestiona el riesgo en salud, está cumpliendo y agregando valor. Cuando una EPS no hace eso, es una EPS que se está robando la plata y hay que liquidarla. El problema, y les quiero dejar un tercer mensaje, es que creemos que todas las EPS son malas y las promediamos por lo bajo. Y entonces queremos acabar las EPS y eso da una cantidad de votos porque todos luchamos con las EPS. Pero yo les garantizo que si aquí hiciéramos una encuesta, les va más mal a unos que a otros, porque a los que tienen EPS que funcionan mejor, les va mejor. Entonces, ahí es donde está el rol y el valor de las EPS. Cuando ustedes oigan a la ministra diciendo, es que queremos acabar con la intermediación financiera, compañero, ustedes dicen, venga, es que es distinto cuando usted me habla de intermediación financiera a cuando me dice cuáles son las funciones, porque si cumplen las funciones, agregan valor. ¿Y qué deben hacer las IPS o los hospitales? Pensar en una única palabra, en calidad, nada más. Entonces miren cómo es de simple el sistema. Yo como Estado le voy a dar 1.000.000 de pesos a cada persona, con una ventaja sobre las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, y es que esta no tiene límite. Si usted desafortunadamente tiene un cáncer, no se va a gastar 1.000.000, se va a gastar 40 o 300 y se lo vamos a cubrir. Si usted tiene HIV, se va a gastar 1.500.000 mensuales y se lo vamos a cubrir. Entonces, tenemos que aprovechar el sistema que tenemos. Eso no lo tienen otros países. Eso lo tenemos nosotros y podemos escoger dónde nos hacemos atender. Tenemos empresas que hacen bien la función o que hacen mejor la función que les ha asignado la ley, las 4 funciones que les dije, y tenemos hospitales, clínicas, centros médicos y profesionales de salud que trabajan por la calidad. Ahí es donde nos tenemos que parar y así de simple es el sistema. Hoy vamos así, para no enredarnos, más o menos el 50% de la población está en el régimen contributivo, el 50% de la población está en el régimen subsidiado, y
Hay 4 regímenes que son de excepción: Ecopetrol, las fuerzas militares y de policía, el Congreso y el Magisterio. Y fíjense que durante la pandemia y este año no ha variado sustancialmente el tema. Se ha caído un poquito el contributivo, pero eso vuelve y compensa. Lo que pasa es que a veces la gente paga tarde y esto está al día, entonces vuelve y compensa, pero realmente estamos con una cobertura importante que no se cayó durante la pandemia, y eso es importante resaltarlo. Y estamos atendiendo una carga de la enfermedad típica de un país como el nuestro, que es una carga de la enfermedad doble. Tenemos enfermedades infecciosas, transmisibles, como la malaria, el dengue, la tuberculosis, la lepra, pero también tenemos la hipertensión, la diabetes, la resistencia antimicrobiana, etcétera. Tenemos además retos enormes en temas de salud materna y de la mujer. Ustedes han visto lo que pasó con el indicador de mortalidad materna durante la pandemia. Tenemos unos retos enormes en el tema de salud infantil, nutrición, vacunación, en ambos casos maltrato. Es un tema muy visible y desde la enfermería sí que se puede proteger, porque aunque hay muchos enfermeros, sigue habiendo muchas enfermeras. Y las enfermeras también son sujetos de violencia física. También les pegan, también las maltratan psicológicamente, también abusan sexualmente de ellas. Entonces no es solo lo que hacemos por las personas que cuidamos y lo que hacemos por nuestro equipo de trabajo. En salud ambiental, una cantidad de retos: agua, aire. Nosotros no sabemos el aire que respiramos. Estoy un poquito ronco. Pues claro, viene de meterle 10 cuadras caminando por la ciudad de Bogotá y el corredor ambiental de la séptima, que todos hemos respirado ese ambiente verde de los buses azules. Muy bien. Y las motos. Y hago otra ahí. El tema de las motos está dramático. ¿Se acuerdan del pueblito de los 10.000 habitantes? ¿Alguien es de un pueblo que tenga 8.000 habitantes? ¿Alguien se anima a un pueblo de 8.000 habitantes? ¿No? Bueno, un pueblo de 8.000 habitantes es lo que se mueren todos los años en Colombia, los accidentes de tránsito. 8.000 personas están muriendo y casi siempre son jóvenes, casi siempre son motociclistas. ¿Cómo no inventarnos algo desde ahí? Afortunadamente hay muchas mujeres y son más prudentes y menos pelietas en las motos, pero tenemos que trabajar en proteger el tema ambiental. Consumo de sustancias psicoactivas, importantísimo, lo hemos visto en muchos escenarios, pero en nuestra práctica sí que lo vemos. ¿Cuánto dolor enfrentar gente que termina consumiendo lo que era para los pacientes? ¿Sí? Y el consumo de alcohol y el consumo de drogas ilícitas, digamos. Todo eso está en nuestro entorno, pero además es lo que hacemos. La salud mental, yo no me voy a meter ahí porque puedo hablar otros 50 minutos por 3 días, pero lo que estamos viendo en depresión, en ansiedad, en intentos de suicidio es dramático. El VIH-Sida tampoco me meto, pero hay un gran campo de trabajo ahí, y con la llegada de personas de Venezuela hemos perdido el control de lo que está pasando. La sífilis está disparada. El cáncer de mama, de cuello, de útero, de estómago, de próstata, de eso nos morimos. Y duramos 3 años olvidándonos que había que hacer citologías, que había que hacer mamografías. Y entonces ahora llegamos con las tías con metástasis y cánceres en estadios 4, porque era mejor protegernos del COVID, ¿sí? Todos protegiéndonos del COVID, se nos olvidó hacernos mamografías y citologías. Si no les gustó el regalo de la EPS, el segundo regalo, el 24 de diciembre, es: ¿cuándo agendamos tu mamografía que no te haces hace 3 años? ¿Cuándo agendamos tu citología? ¿Cuándo nos vamos a hacer la endoscopia? Y ese es un rol lindo del cuidado de la enfermería en la familia y, por supuesto, los migrantes. Creo que he tratado de dejarles en esta primera etapa una serie de mensajes alrededor de las cosas buenas del sistema, pero aquí hay explícitamente alrededor de 10 cosas buenas e importantes que ha hecho el sistema. Y con esto no estoy diciendo que el sistema no tenga que cambiar y evolucionar. Claro que tiene que cambiar y evolucionar, pero tenemos que ser muy cuidadosos con los cambios que queremos darles. Este es un sistema que, mientras el mundo entero se pregunta cómo hacer cobertura universal, ya la tiene. Este es un sistema que ha logrado que los colombianos gasten solo entre el 15 y el 17% de su plata en salud. La mayoría, el promedio en América Latina es del 40%. Cuento la historia de la abuelita de mis hijos. COVID, República Dominicana. Para entrar a cuidado intensivo en enero de este año les pidieron $100.000. Para entrar a cuidado intensivo con un COVID a una mujer de 78 años. $100.000. Una cosa de locos. Nosotros no valoramos lo que significa el bajo gasto de bolsillo, pero lo tenemos.
Aumentamos el empoderamiento de la participación ciudadana. Cada año gastamos más en salud. Y todo el mundo cree que aquí la pelea es contra el gasto en salud porque nos gastamos 7.2% del Producto Interno Bruto. Los países como nosotros se gastan 9%. Tenemos que seguir presionando por el gasto. Yo no he podido entender a la señora ministra que le ha pedido al Congreso reducir el presupuesto en salud para el año entrante. La primera vez en 30 años que un ministro pide eso. Debe haber historia de antes en donde ningún ministro pedía bajarlo, pero esta lo pidió. La salud como un derecho fundamental está en la Constitución a partir del año 2015. Eso hizo la famosa ley estatutaria. La salud era un derecho no fundamental, pero conexo a la vida. Y al ser conexo a la vida, que era un derecho fundamental, entonces se volvió fundamental. Desde el año 2015 la salud es un derecho fundamental. O sea, ustedes constitucionalmente tienen derecho a ser saludables y hay herramientas para que ejerzan eso. El modelo de solidaridad, ya hablé de eso. La evolución de cómo cubrimos todo, ya hablamos de eso. El talento humano, lo que tiene Colombia, lo que exportamos en enfermeros, en médicos, lo que exportamos en una cantidad de profesiones, es increíble, ¿sí? Increíble. Ok. La participación público-privada es importantísima. La Fundación Santa Fe, que admiro y conozco, durante 50 años ha sido privada, pero realmente presta un servicio público. ¿Y cuántas organizaciones así? Estoy pensando en la Cardioinfantil, en San Ignacio, estoy pensando en una cantidad de organizaciones y pienso igual en Compensar y en Sanitas y en Sura. ¿Y cómo podemos decir que todo lo que hacen los privados está mal? Entonces, hay que ser cuidadosos con eso. El desarrollo de investigación e innovación, lo que ustedes vienen haciendo con sus trabajos, con sus revistas, los avances en calidad. A mí no me gusta mucho el ranking de América Economía, por no decir que no me gusta nada, pero finalmente es lo que hay. Y de los 100 hospitales, 40 están en Colombia. Eso no es porque sí, es porque tenemos un sistema que ha propendido por la calidad del talento humano. Y avances en salud pública que se están viendo deteriorados por el tema de la pandemia y la visión de túnel que tuvimos de protegernos del COVID y olvidarnos de lo demás. No quiero entrar en esto, simplemente quiero decirles que muchos de los problemas que tiene el sistema de salud, son estructurales. Y lo que quiero decir con eso es que, pueden reformar la ley 100 si quieren. Este país va a seguir siendo descentralizado. No es que vayamos a acabar la elección de alcaldes y gobernadores, no. Es que uno cree que hay un ministro de salud en Colombia. Hay 1.200. Uno que se sienta aquí que se llama ministro. 1.150 que son secretarios de educación municipal. 32 que son secretarios departamentales de salud y 6 que son secretarios de distrito. Por eso el presidente Duque en la pandemia decía, vamos a abrir el país, y le saltaban desde Cali, no, aquí no vamos a abrir, y desde Bogotá, no, aquí no vamos a abrir. Porque cada ciudad es autónoma en la forma como ejecuta sus temas de salud. Entonces cambien la ley 100, refórmenla. Oiga, el secretario de salud va a seguir haciendo lo que quiera, y eso no va a cambiar con la ley 100. La autonomía del hospital público. Hay hospitales públicos fabulosos, pero los hospitales públicos siguen siendo, en algunos casos, instrumentos de politiquería y corrupción. Así de claro. ¿Ustedes saben cuánto facturan los hospitales públicos en Colombia? Al año 2020 facturaron 18 billones de pesos. Es más grande que el Éxito y Ecopetrol. Lo que pasa es que está fragmentado en 932 cómodas cuotas y en muchos casos algunos políticos son dueños de ellos. Y entonces uno dice, pero el político es dueño de un hospital, no son públicos. Claro, el político no tiene la llave ni las escrituras, pero el político dice quién es el gerente, a quién le dan el contrato de ambulancias, a quién le dan el contrato de la comida, dónde compran los servicios, cómo contratan a su tío, etcétera. Ese es el problema de los hospitales. Y yo les digo, hay hospitales públicos fabulosos, pero pensar que vamos a acabar las EPS para que los hospitales hagan esa función es realmente actuar con ingenuidad. Tercero, la heterogeneidad de entidades territoriales. Uno se para en Bogotá, en Cali, en el Valle por lo menos, y hay unas secretarías de salud espectaculares. Se para inclusive
en un lugar como Baupés y encuentro una Secretaría de Salud linda y organizada. Pero hay secretarías de salud terribles porque somos distintos, porque el país tiene inequidades estructurales por sus regiones. Es que no es que la Secretaría de Salud funcione mal en Bichada. Oiga, es que no hay internet cuando llueve. Es que son 5 personas en toda la secretaría para manejar un territorio extenso donde hay 85 cabildos indígenas sin computadores. Entonces, ¿cómo pretendemos pensar y graduar a las secretarías de salud como las personas que van a responder por nuestra salud? Mira, Claudia, ya no vas a ir a compensar a pedir tu autorización, sino que ahora vas por favor a tu Secretaría Local de Salud de USME y allá te damos la autorización. ¿A eso de verdad nos vamos a enfrentar? Interferencia política y corrupción, no hablo de eso, ustedes lo saben, ausencia de visión de largo plazo, es dramática, y complejidad regulatoria. Entonces, nada de eso va a cambiar si cambiamos la ley 100, nada. Todos esos problemas, muchos de los cuales explican buena parte de las dificultades que tenemos, van a seguir igualitos. Entonces, cuando se involucren ustedes en el debate de reforma, no se queden tranquilos cuando digan reforma. ¿Qué es lo que vamos a reformar? Si el 40 o el 60% de los problemas son intocables porque son constitucionales. Vamos a volver a empezar con todo lo que hemos avanzado. Y si hay unos retos históricos alrededor de las EPS, de los seguros privados, de los hospitales, del recurso humano, de los medicamentos y de las reformas en sí mismas. Yo sí creo que debe haber una reforma. Lo que hay es que entender qué queremos como colombianos. Esa linecita 5 de aquí, perdón, 6, la ausencia o visión de largo plazo es lo que queremos. Entonces entremos en el penúltimo capítulo y es ¿cuál es la reforma que está proponiendo el gobierno actual? Colombia es potencia mundial de la vida. El cambio es con las mujeres, la economía es para la vida, con cambio climático, una economía extractiva, una productiva, de la desigualdad hacia una sociedad garante de derechos y ahí en eso una línea del mandato, del manifiesto del gobierno y es salud para la vida y no para el negocio, democratización del Estado, libertades fundamentales y agenda internacional para la vida y dejaremos atrás la guerra y entraremos en la era de la paz. Ya le pusieron apellido, ahora se llama la paz total. ¿Sí? La de Pastrana era la paz, después la de Uribe era otra paz, después la de Santos fue la paz, después la de Duque era la paz con legalidad, ahora estamos en la paz con total. Pero siempre hay una paz con semántica. No hemos podido quitarle la semántica a la paz. Pero 2 personas casi se van a puño esta mañana porque se estrellan. Bueno, la paz no está por allá. Estas son las reformas que está planteando el gobierno como urgentes y miren cómo va de bien. Reforma al orden público para la ley, para la paz total. Check. Y aquí ya sacamos, Mariana, la reforma tributaria, no la veo, pero salió también. O sea, si este gobierno ha hecho algo es aprobar leyes. Reforma tributaria, paz total, están trabajando en la reforma agraria. Ayer se les enredó la reforma del Código Electoral, se les enredó con cara de se les hundió. O sea, está que se les ahoga. Pero, a ver, ingenuos también pensar que iban a hacer una reforma del Código Electoral a 5 meses de empezar campañas regionales para alcaldes, gobernadores, etcétera. Y la reforma pensional que la pusieron sobre la mesa la semana pasada. Voy a aprovechar para despertarlos a todos, ya son las 9 y a algunas personas que trabajan conmigo les pasa eso, que se levantan a las 6, pero se despiertan a las 9. Entonces, pues porque ya es hora de que se despierten. Oiga, si no se han dado cuenta, están cambiando todas las cosas que teníamos por ciertas. Entonces, aquí hay que involucrarse en el debate desde la enfermería y desde la individualidad, desde nuestro rol de ciudadanos. ¿Qué hubiera pasado, pregúntense un momento, si las elecciones las hubiera ganado otro candidato? Voy a poner un ejemplo, Uribe. Pues que habríamos cerrado Transmilenio, estaríamos incendiando buses, estaríamos la primera línea protestando contra lo que estaba haciendo un gobierno de derecha. Yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer los ciudadanos que no creemos en las protestas, ni en quemar, ni en tomarnos Transmilenio, ni en destruir estaciones, para protestar, para ocupar nuestro derecho de ciudadanos, si ni siquiera estamos entendiendo el cambio que nos están usando? Y esa es una pregunta fundamental para ustedes hoy. Todas esas reformas los implican a ustedes, todas. Pero además otras reformas, dicen que en marzo van con la de la salud y otras reformas como
la regla fiscal, etcétera, que son tensiones críticas. No voy a enredarme en esto, pero solo quiero leerles qué quiere el gobierno actual. Está en la fase de arriba. Un sistema único, público, universal, preventivo, predictivo, participativo, descentralizado, intercultural, que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni la intermediación administrativa y financiera. Ese es lo que quiere hacer la ministra. Entonces me devuelvo a lo que hemos hablado los últimos 25 minutos. Sistema único. Tenemos un sistema único, que hay dos regímenes, sí, uno con capacidad de pago y otro no, pero es un único sistema de seguridad social. Público, claro que es público. Universal, 99% de cobertura. Preventivo y predictivo, nos falta, pero vamos avanzando. Participativo, pues más participación, ¿hasta dónde? Descentralizado, es descentralizado. Intercultural, hay sistemas de indígenas, está el PAPSIVI, con visión holística de la cosmovisión y del mundo, no sé qué, hay un hospital que se inauguró en San José de Guaviare que tiene un ala de hospitalización con hamacas y tiene un espacio para un sancocho colectivo que arman ellos los domingos. O sea, tenemos avances en lo cultural. Hay un sistema para negros, raizales, palenqueros. Hay un sistema para lo que antes llamaban los gitanos, que ahora le dicen la población rom. O sea que todo eso ya lo tenemos. Y yo me acuerdo de Nemo cuando le pregunta al papá, oye, es que yo quiero conocer el océano. Y el papá le dice, pues si estás en el océano, y dice, ah, pues esto no era el mar. Entonces, todo lo que la ministra está diciendo ya lo tenemos, pero pensamos que tenemos que ir a buscarlo como a otro mar y no sabemos cuál es. Muy bien, alertas increíbles en este momento, pues están hablando de la inviabilidad de las EPS y la gran frase del domingo y el pánico de semana que ustedes vieron en esa carátula es porque hay personas que creen que la ministra está dejando que la salud se deteriore en estos meses para que la reforma realmente sea una salida a un problema grande. Hay retenidos 3 billones de pesos en este momento en las cuentas de la salud. No en vano están pasando agua a los hospitales en cartera y las EPS. Los hospitales están reventados. Emergencia funcional de 230 en la cardioinfantil hace 2 días, no sé cuánto acá, pero debemos estar por encima de 180. En San Ignacio, ahí me están diciendo que sí, en San Ignacio, emergencia funcional de 220, no hay una cama en Bogotá. Estamos en un pico respiratorio, incluido COVID, fuerte. La gente tiene miedo, entonces se están haciendo las cirugías que no se habían hecho, están yendo por los tratamientos que no se habían hecho y se está despertando la visión de túnel. Esa citología que no se hizo, esa mamografía, esa endoscopia, ese TAC, hoy llegan como estadios 4 de cáncer, hoy llegan como diabetes descompensadas, hoy llegan como insuficiencias cardíacas, hoy tenemos una cantidad de problemas. Entonces se está generando, o de buena, digamos, deliberadamente o porque sí, la tormenta perfecta para en marzo decir, aquí hay una reforma y la reforma es la salida. No sé si eso será cierto. ¿Y cuáles son los 5 cambios que quiere hacer la ministra? Quiere eliminar la intermediación financiera. Ya les dije cuáles eran las funciones de las EPS, ¿cierto? Ella quiere eliminarlas. Quiere crear un nuevo modelo de financiamiento del Hospital de Salud Público. Hablamos de los 932 hospitales y cómo algunos de ellos todavía están capturados por la politiquería. Quieren redireccionar los recursos de la ADRES. ¿Ustedes saben cuál es la tesorería más grande del país? ¿De todos los sectores? La de salud. La ADRES todos los meses recibe en efectivo, como dice Roosevelt Fajardo, en Ruquiqui, 4 billones de pesos y los dispersa a las EPS. 4 billones de pesos, eso no lo maneja ninguna tesorería de nada. O sea, la educación funciona distinto, vivienda funciona por megaproyectos, pero esto es lo que le mueve caja al sistema de salud. La creación de los equipos de médicos integrales territoriales, ustedes ya lo vieron en Bogotá. Los que son mayores de 15 años en el sector, vieron lo que hizo el presidente Petro cuando era el alcalde Petro en Bogotá, mandando salud a su casa. 25.000 personas con chalecos amarillos llenando tablets que no iban a ningún lado, pero que seguramente sí daban otro tipo de réditos como votos y una serie de cosas. Ya anunció el gobierno de Venezuela que nos va a favorecer con 1.000 médicos de formación cubana para que vengan a ayudar a crear los EMIT. Y la conformación de un Consejo Nacional de Seguridad Social con 48 miembros. Hay de todo. Tenemos muy pocas personas técnicas. Está el ministro de Salud, el ministro de Hacienda. Tenemos representantes de los gobernadores, de los secretarios de salud, de las iglesias, diferentes tipos de iglesias, de la comunidad LGTBI, de varios cabildos indígenas, de los campesinos, de los conductores, de los profesores, todo el mundo en un consejo mirando cómo manejamos la plata de la salud.
democratizar la participación. Ahí están los 5 cambios. Están un poco detallados acá, ¿sí? Pero en esencia lo que queremos aparentemente es acabar las EPS y que las secretarías de salud, la ADRES y los hospitales hagan la función de EPS. Y eso lo vamos a complementar con este modelo de atención primaria, de llevar médicos a las casas de las personas, con enfermeros, con psicólogos, etcétera, pero sin un sistema detrás que recoja esa gestión de riesgo y que lo articule. Y quieren fortalecer la entidad territorial. Entonces, soy una persona, ¿cuántos aceleradores lineales hay en Bichada? En Guainía, en Leticia, en Casanare, en La Guajira y en donde quieran. Es que hay 20 en el país y todos están en las grandes ciudades. Entonces, ¿qué va a hacer un secretario de salud cuando tenga cáncer en Guajira o cuando tenga cáncer al otro lado? Bueno, paro ahí y me meto al futuro. Y empiezo por el tema de recursos humanos porque hay que partir de ahí. Este es un diagnóstico del tema de recursos humanos. Tenemos todo tipo de retos de planeación y liderazgo. Tenemos sobreoferta en algunos lugares y suboferta en otros. Hay muchas enfermeras acá en Colombia, en Bogotá. Estamos buscando desde hace 3 meses una para Putumayo. No aparece. Las 5 que hay están contratadas. Lo mismo pasa en medicina, etcétera. Variedad en la calidad de la formación. Yo desconozco cuántas facultades de enfermería hay. 67. 2 por departamento, así suavecito, ¿sí? Yo me imagino todas acreditadas en calidad. Ah, ok. Entonces sí hay varias diferencias de calidad. Jerarquías cruzadas. Y eso me parece horrible. Los médicos dependiendo de las enfermeras. Entonces, si llega Iván, le dicen doctor Iván. Pero si es Sandra, Sandrita. ¿Todavía? 2022 y nosotros como enfermería dependiendo de otra profesión. Pero además, la jerarquía con los pacientes, el pacientico, abuelita, mamita, nené, papito, no, son personas, no son pacientes. Ya no quieren ser, no queremos ser pacientes. ¿Alguno de ustedes quiere ser paciente? Vengo a visitar al doctor Holguín y, bueno, está contento. Y me dice, esto es una, no voy a decir la palabra, pero quienes lo conocen saben cómo termina el da, ¿sí? Una batica, incómodo, todo el mundo entra, lo joden, lo despiertan, lo tocan. Se nos olvida que están personas. Y entonces hay jerarquías para el otro lado también y hay que ser cuidadosos en eso. Dificultades en la alineación de intereses. Yo no sé cuántos gremios de enfermería hay. En medicina hay varios y cada uno tira para su lado. ¿Cómo lograr una gran alianza por el cuidado de la salud desde la enfermería? Eso es lo que hay que hacer. Dificultades también en el tema del burnout. Estamos cansados, lloramos, estamos tristes, deprimidos, tenemos una cantidad de turnos, tenemos una cantidad de esfuerzo. Hemos visto gente morirse durante los últimos 2 meses, 2 años. Nosotros estamos enfermos. Entonces hay que ser cuidadosos en eso y reconocer a la gente en su esencia. Y ya hablamos del talento humano más distribuido. Con ese mundo lleno de inseguridad, de todos los problemas, pues es más fácil ser reste y dejarse contagiar del pesimismo. Es decir, oiga, siempre lo hemos hecho así, esto cada vez está peor. Ahora sí, nos jodimos. Y ahora sí, acá apague y vámonos, es la frase que uno oye. Yo ya estoy tramitando mi visa y yo me voy a volver sefardí. Se les olvida que a Shakira la acaban de clavar y la van a meter presa por impuestos. Pero bueno, no hablemos de eso. Pero si es que Colombia es chévere, ¿sí? Entonces nos vamos a dejar contagiar en todo esto, esto no va a cambiar porque a nosotros no es nuestro problema. Uy, sí, eso es la reforma terrible, ni hemos leído qué reforma es. Oiga, hay que involucrarse en el tema. Y ahí es donde nos paramos a leer unas cositas y decimos, entonces, ¿cuál es el impacto de la enfermería? Y perdón, me devuelvo si es que puedo. ¿Cuál es el impacto de la reforma en la enfermería? 6 letras, ninguno. En los ciudadanos, sí. En ustedes como ciudadanos y sus familias, sí. En enfermería, no. Enfermeros, enfermeras se van a necesitar en todas partes, que si los paga la EPS o los paga un hospital, seguro sí. Ahí no está el tema es cómo resaltar el rol de la enfermería en el momento actual, porque no hay ningún impacto de la reforma en enfermería. Y ahí es donde quiero volverme y quisimos con Mariana tratar de inventarnos esto y decir, oiga, las características parten de ser un cuerpo de conocimiento propio. Y ustedes creen que esto no lo inventamos nosotros, no. Nos devolvimos a 1800 y pico a buscar a Nightingale Florence. ¿Sí? Y entonces dijimos enseñanza y educación, investigación, estadísticas, información.
Innovación, aptitudes morales e intelectuales, método, calidad y humanismo. Para cuidar tres cosas: uno mismo, el entorno y el paciente. Eso es lo que hay que hacer, no es mucho más que eso. Y quisimos traer, y me perdonan, me quedan 5 minutos, porque eras a las 9:20 que paro. Quisimos traer esto y voy a tratar de leerlo, estoy estrenando gafas. Juro ante Dios, esto es 1893, un colegio de enfermería de Detroit, recogiendo los manuscritos de esta señora, y dice: juro ante Dios y teniendo por testigos los aquí presentes, ayudar a las personas a desarrollar su capacidad de alcanzar una vida plena. Oigan esa frase: ayudar a las personas a desarrollar su capacidad de alcanzar una vida plena. Mi tía se está muriendo de cáncer y Clara la cogió hace 15 días y le cambió la vida, porque le ayudó a desarrollar su vida plena. Sí, se va a morir, pero se va a sentar a morirse o se va a vivir mientras llegue el momento. Ayudar a las personas a desarrollar su vida plena, 1893. Juro brindar mis servicios situado en una visión integral del hombre, abarcando por igualdad su dignidad y su derecho de bienestar. Oigan esa frase: dignidad y derecho de bienestar. Y el pobre Paco con una batica tapándose la vergüenza, ¿sí? Dignidad y derecho de bienestar. Juro no transgredir el derecho de mis pacientes a su privacidad y confidencialidad, reconociendo que la intimidad del ser humano constituye uno de sus valores más preciados. En el desempeño de mi profesión me abstendré de todo tipo de discriminación. Ayer nos contaban en otro evento el secretario de Salud de Bogotá de la historia de una persona que lleva 25 años tratando de dejar de ser Roberto para ser Roberta, pero en la cédula dice Roberto, y entra al consultorio y la enfermera del médico le dicen: don Roberto, buenos días. Y nos llenamos de rótulos. Y don Roberto quiere ser Roberto, se siente Roberta. Y volvemos a las jerarquías. Y es en el día a día. Esto es 1893. Una mujer que luchó contra ser mujer para ganarse un puesto. Bueno. Y el último: juro poner todo mi esfuerzo y conocimiento en brindar cuidados de la más alta calidad en distintas etapas de la vida de mis pacientes hasta mis últimos días. Y ahí casi podría volver a terminar. ¿Sí ven por qué yo quisiera volver a nacer y ser enfermera? Porque es que yo podría jurar eso igualito. Y yo creo que la mayoría de ustedes lo hacen. Pero devolvernos a los 93, 1893, para mirar el futuro es clave. Pero no nos quisimos quedar ahí. Entonces, hablando con la dirección de enfermería, encontramos que el talento humano en enfermería tiene un gran potencial para agregar valor dentro del sistema de salud, tanto de manera individual como colectiva. Estoy traduciendo lo que me dijeron las enfermeras de este hospital, que creen, y yo lo creo y lo puse ahí, con unas adecuaciones y edits de Mariana que le dieron enorme valor. Esto se logra a través del desarrollo integral de las dimensiones académicas, de investigación, de desarrollo profesional, para responder a los problemas del sistema. En la idea original decía: unida en la enfermera todas esas dimensiones, pero sonaba un poco raro. Pero imagínense un enfermero, una enfermera que pueda ser capaz de integralmente mirar el tema de servicio, de investigación, académico, y llevarlo. Es necesario tener un uso responsable de los datos, de la información y del conocimiento para desarrollar modelos predictivos y liderar. Hoy me dicen, pero no sé si será cierto, que más o menos en unos 5 años, en las áreas de radiología, Patricia, ¿dónde está Patricia? Estaba hace un rato acá, preciso, se voló. De malas. Estaba ahí y se voló. Pero me dicen que en las áreas de radiología va a haber un computador, un radiólogo y un perro. Un perro. Entonces pregunté: ¿pero por qué? Y me dijeron: no, el computador va a leer las placas de todo. ¿Ok? El radiólogo va a alimentar al perro. ¿Ok? Y el perro va a morder al radiólogo si trata de tocar el computador. Y la enfermería, cómo está utilizando sus estadísticas y cómo aprendemos a llevar nuestros estándares y procesos operacionales a poder ser capaces de hacerlo mejor cada vez. Terminamos en esto. Siempre mirarse al espejo. Miren el gatico que se mira al espejo y realmente es un tigre, para encontrar el propósito. Si pueden hacer algo hoy, devuélvanse 30, 20, 5, 10, 40 años. A acordarse por qué querían ser entonces enfermeros o enfermeras y por qué hoy vale la pena seguirlo siendo. ¿Cuál es el propósito?
asociado a su misión de vida. ¿Cuál es el rol? No es lo mismo ser un enfermero o enfermera que está al pie de la cama del paciente, que ser uno que lidera la investigación, o ser uno que trabaja en calidad, o ser uno que da autorizaciones, o ser uno que hace visita médica desde la industria farmacéutica. El rol asociado al propósito es súper potente. El impacto que tenemos en el día a día, los valores, cómo son mis valores y cómo son los valores de la organización donde trabajo, la autenticidad con la que hago las cosas, la coherencia con la que hago las cosas y el trabajo en equipo. Ustedes sí que nos han enseñado a trabajar en equipo, pero no se pueden olvidar al crecer que tienen ustedes que trabajar en equipo con los que no voltean a mirar, porque las jerarquías cruzadas se están dando y hay que ser cuidadosos en mantener siempre el propósito, el rol asociado a la humildad. El cuidado al lado de la cama, la comunidad y la investigación. 3 roles fundamentales para la enfermería. La integralidad de las personas. Ustedes como mujeres, como hombres enfermeros, que deben desarrollarse en todas las dimensiones de su vida y además desde la enfermería. El liderazgo en los sistemas de salud. ¿Cómo van a participar ustedes en la reforma? En el autocuidado. Sí que es importante eso. Ser capaces de cuidarse a ustedes mismos, de darse cuenta de los problemas que tienen y no traducirlos en silencios, sino hablarlo, expresarlo y ser cada vez mejores para salir adelante y en la realización personal. Yo termino diciéndoles que el líder es un guardián en las conversaciones. La que ustedes están abriendo hoy es fabulosa. ¿Cómo rompemos paradigmas? Nos devolvemos a 1893, parqueamos la reforma por hoy y tratamos de pensar el futuro. Esa es la conversación que a mí me encantó tener hoy con ustedes. Y la pregunta que les dejo es esa. ¿Qué conversaciones quieren tener ustedes desde la enfermería? Muchas gracias, Sandra.